la neurociencia en la iglesia. Y hay una verdad absoluta que quiero compartirte para comenzar. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Salomón aquí definitivamente nos regala un principio de la neurociencia. Para mí, Salomón fue el primer neurocoach que podemos conseguir en la Biblia, ya que trabaja lo que es el modelo de pensamiento y el reflejo de lo que somos a través de nuestro pensamiento. Definitivamente somos el reflejo de nuestros pensamientos y las personas que nos rodean son nuestro reflejo. Y esto sucede porque en mi desconocimiento voy a escoger mis relaciones y mi entorno conforme a mis pensamientos. Escucha bien, tú vas a escoger las personas a tu alrededor conforme a tu modelo de pensamiento. He allí el por qué las iglesias se parecen a sus pastores. ¿Has notado esto? Las iglesias se parecen a sus pastores. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos y atraemos lo que somos. Estoy seguro que todo líder y pastor que está en este momento viendo esto, le ha sucedido lo mismo que a mí, que en ocasiones nos cuesta escoger a alguien para nuestro equipo de líderes siempre y cuando no conectamos con esta persona. No hay una conexión, no hay carisma, no hay energía. Y te cuesta porque hay un principio en esto y es que somos lo que pensamos y atraemos lo que somos. Es un principio de neurociencia y aplicado al liderazgo dentro de la iglesia podrás comprender el por qué nosotros somos lo que pensamos y atraemos lo que somos. Y hay una ilustración para explicar un poco lo que es la programación cerebral. Cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los surcos en el cerebro y cómo se forman nuestras memorias y cómo esto nos programa para la vida. El elefante de circo, cuando es pequeño, es amarrado a una soga y esta soga es amarrada a una estaca. El elefante, al momento de querer caminar y sentir el tirón de la soga, esta soga le envía un mensaje al cerebro diciéndole: no puedes avanzar más de allí. Le enseña un límite. Este comportamiento genera una programación en su cerebro. Y el mensaje es: no puedes avanzar más de allí. Cuando el elefante crece, es grande, tiene la fuerza, el potencial para romper esa soga, aún teniendo el potencial, pero desconociendo que lo tiene, cada vez que quiera avanzar, siendo ya un elefante grande, al momento de sentir la misma soga, el mismo tirón en la misma estaca, esto le envía un mensaje diciéndole: recuerda que no puedes avanzar más de allí. De la misma manera nos pasa a nosotros. Necesitamos una reprogramación neurolingüística en nuestro cerebro para nuestro comportamiento. El trayecto del pueblo de Israel al momento de salir de Egipto hacia la tierra prometida era de 11 días. ¿Por qué duraron 40 años? El problema no estaba en el liderazgo, el problema no fue el liderazgo, el problema fue la gente. Había algo que Dios quería mostrarle a Moisés, había algo que Dios quería transformar en el pensamiento, en el modelo de pensamiento de Moisés. La pregunta es: ¿por qué fracasaron entonces? Porque simplemente tenían la mentalidad de esclavo. Y evidentemente un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Antes tiene que ser libre para poder entonces liberar a otra persona. Y si bien es cierto que los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Egipto no salió de sus mentes. Seguían siendo esclavos y para tomar posesión de una tierra tenían entonces que transformar su mentalidad de esclavo a mentalidad de conquista. Y definitivamente tenían que atravesar el penoso proceso de durar 40 años en el desierto para dejar de pensar como esclavos y comenzar a pensar como verdaderos hijos de Dios. Esto no sucede en la iglesia, en nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque el cambio de mentalidad no sucede de la noche a la mañana. Este proceso comienza desde nuestro nacimiento, desde el momento que llegamos a este mundo, donde comienza la programación y activamente dura hasta los 7 años. Hasta los 7 años tenemos la oportunidad de definir nuestra personalidad, nuestro modelo de pensamiento y quién verdaderamente somos. Y de acuerdo a esta programación, así funciona. Percibimos las cosas,
luego las interpretamos y terminamos entonces aplicándolas. Te lo voy a decir una vez más. Percibimos las cosas, luego las interpretamos para finalmente aplicarlas. Entonces, esto me arroja una verdad absoluta y es que mi percepción influye en mi perspectiva. Mi percepción influye en mi manera de ver. La manera en cómo yo percibo las cosas, la manera en cómo yo percibo mi entorno determina en la manera en cómo yo vea la vida. La Biblia habla del ojo bueno y el ojo malo. Y definitivamente como una misma situación puede tener diferentes perspectivas. Un mismo lugar puede tener diferentes perspectivas. Una misma crisis o situación puede tener diferentes perspectivas. ¿Por qué? Cada quien construye su propia realidad. Cada quien construye una realidad, pero hay una verdad que gobierna por encima de cualquier realidad. Es por eso que la manera en cómo percibes la crisis en tu ministerio, la manera en cómo percibes la crisis en tu liderazgo, determina la manera en cómo veas la vida. Y aquí es donde nuestro cerebro entonces percibe y recibe una programación desde el día en que nacemos y está influenciada por cuatro cosas: crianza, cultura, relaciones y experiencias. Estas cuatro cosas definen nuestra programación cerebral desde el día en que nacemos. La crianza, la manera en cómo nuestros padres nos enseñaron, los principios y valores que otorgaron a nuestra vida, nuestra educación depende de esa crianza. Hasta hoy en día recordamos frases célebres de nuestros padres, como por ejemplo la chancla voladora, no se nos va a olvidar nunca. Pero sí, en verdad recordamos frases célebres de nuestros padres que nos enseñaron principios y valores. Esto forma parte de la crianza y definitivamente la cultura. Todo depende del lugar o país, nación, ciudad o pueblo donde hayas nacido y donde hayas crecido. Esto influye en tu modelo de pensamiento. No es lo mismo alguien que haya nacido en un pueblo de Costa Rica a aquel que nació en algún pueblo de Australia. Cultura determina mi programación y mi modelo de pensamiento, pero también las relaciones. Algún familiar cercano, algún tío, una tía, alguien que influyó en tu manera de pensar, alguna amistad en nuestro crecimiento, influyó en nuestro modelo de pensamiento y definitivamente las experiencias. Las experiencias nos marcan, las experiencias determinan modelos de pensamiento en nuestras vidas. Si tuviste una mala experiencia, eso va a determinar una programación, un surco cerebral diferente. Toda persona que lamentablemente ha pasado por un divorcio, lo primero que dice es no me vuelvo a casar. Alguna mujer que tuvo una mala experiencia con un hombre dice todos los hombres son iguales, porque una experiencia determina mi manera de pensar. Y es por eso que el proceso de la reprogramación cerebral, porque es una reprogramación que tenemos que trabajar, sucede de la siguiente forma. Trabaja en el inconsciente incompetente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay cosas que están bloqueadas, están guardadas en mi inconsciente, cosas que no sé que están allí, pero que las viví. En muchos de los casos las bloqueé, no quiero recordarlas, pero están allí y están en el incompetente porque si evidentemente no las hago consciente, no tengo la manera o no tengo las competencias para trabajar en esto, pero me está haciendo daño. Me está destruyendo mi vida, mi matrimonio, mi liderazgo, mis negocios. Entonces tengo que trabajar en una reprogramación para llevar lo que está en el inconsciente, llevarlo al consciente. Pero el próximo paso resulta que es el consciente incompetente. ¿Qué quiere decir esto? Hago consciente esa situación que me está haciendo daño, pero sigo en el incompetente, es decir, no sé cómo manejar esto. Sé que soy iracundo, sé que soy depresivo, sé que estoy invadido por el temor y no sé cómo manejar mi liderazgo, mi ministerio. Lo hago consciente, pero soy incompetente. Y el tercer paso definitivamente es llevarlo al consciente competente. Esto quiere decir que ya lo he hecho consciente y además de eso tengo las herramientas para trabajar en esa situación que necesito reprogramar. Y definitivamente el ser humano le teme a lo desconocido. Es por eso que lo mejor es conocer para no temer. El tema de la neurociencia en la iglesia es un terreno escabroso. ¿Pero por qué es escabroso? Porque la gente no conoce lo que realmente, el poder que realmente tiene la neurociencia dentro de la iglesia. El temor es inseguridad. Y está escrito en la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
También está escrito en Isaías 43:19, cosa nueva hago. ¿Acaso no lo ven? Dos cosas que tiene encerrado este verso bíblico. Número uno, que Dios hace cosas nuevas. Y número dos, que hay gente que no lo ve. Es necesario desarrollar en el liderazgo y saber que es conocer el funcionamiento de algo que es la corteza prefrontal, una de las partes más interesantes del cerebro humano, y esta está vinculada a la toma de decisiones. Y aquí podemos ver en este slide la corteza o la neocorteza prefrontal, que es una parte de la corteza cerebral perteneciente al lóbulo frontal, como bien lo demarca la imagen. Se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro y en ella está o se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales. Es decir, es como un filtro. Esta parte es como un filtro. Y allí se trata de una área que es de muy gran tamaño y de mucha gran importancia a la hora de explicar lo siguiente: el control conductual, la personalidad e incluso las capacidades cognitivas. En el momento que tienes dominio sobre estas cosas, entonces podrás desarrollar el potencial máximo de tu liderazgo, de tu ministerio y de tu organización. Y sobre todo de tus líderes. Esta parte de la neocorteza, según los científicos, tarda en desarrollarse un poco. Y es la parte que está vinculada a la toma de decisiones, es decir, que es una parte del cerebro muy importante. ¿Y sabes cuándo se desarrolla? Se desarrolla entre los 20 y 25 años de edad. Lo que quiere decir que los errores que cometí en mi vida o los que he cometido en mi vida, las peores estupideces, atrocidades que he cometido en mi vida, ¿sabes en qué edad la cometes? Antes de los 20 y 25 años. Es ahí cuando nos queremos ir de la casa, es ahí cuando queremos o creemos que no las sabemos todas, es ahí cuando quiero casarme porque pienso que es la solución para los problemas de mi vida. Necesita desarrollarse la corteza prefrontal en el liderazgo y en las organizaciones y en nuestra vida. Muchas veces esto no está bien desarrollado. Entonces saltamos a una pregunta valiosa. ¿Cuál es tu diferencia? Y aquí quiero que prestes atención a esto. Alguien en una oportunidad me dijo: Carlos, ¿cuál es tu diferencia? ¿Por qué yo tengo o tendría que trabajar contigo? ¿Qué me ofreces tú que los demás no me ofrecen? Y sabes, tú tienes un ministerio, tienes una iglesia, tienes un equipo de líderes. Y si yo fuese una persona no creyente o no cristiana y tuviese que ir a una iglesia, tengo 10 iglesias enfrente de mí, tengo 10 ministerios, 10 ofertas enfrente de mí. ¿Por qué debo escoger la tuya? ¿Por qué yo debo escoger ir a tu ministerio? ¿Por qué debo escoger ir a tu iglesia? Entendiendo que los beneficios del visitante son, primero que nada, ser salvo; segundo, encontrar el propósito de mi vida; y tercero, servir a Dios a través de lo que soy y de lo que hago. ¿Por qué yo debo escogerte a ti? Necesitas entender que tu diferencia es tu distinción. Tu distinción te abre puertas, te conecta con personas y te hace una influencia. El punto principal donde la neurociencia puede potencializarte es a que tú seas una persona que influya en aquellos que influyen a otros. Así como el copero fue quien accesó a José al faraón, así como Mardoqueo fue quien accesó a Esther al palacio y Bernabé accesó a Pablo a Jerusalén, asimismo Dios te usará para atraer conexiones divinas, para accesarte a un avivamiento con propósito para este tiempo. Tienes que dar tu mejor impresión. Y el proceso de la neurociencia en el liderazgo y en la iglesia te ayuda a trabajar en algo poderosísimo, que es el planificador emotivo. Y esto es una de las cosas que más me gusta trabajar en las organizaciones, no solamente eclesiásticas, sino también a nivel secular. La idea es diseñar emociones, las emociones que deben sentir las personas cuando pruebas o cuando prueban tu producto. Una experiencia seccionada en experiencias más pequeñas. Imaginemos que tienes un restaurante. Debes diseñar una emoción cuando la gente entra al restaurante, diseñar una emoción cuando la gente pide un menú, diseñar una emoción cuando piden la comida y cuando piden la cuenta. Porque hay algo que debes entender. Nuestra competencia no es la iglesia, nuestra competencia es el mundo. Y como hoy estábamos resistiéndonos por años a la tecnología y hoy una pandemia nos obligó a utilizar la tecnología como una herramienta poderosísima para el evangelio de Jesucristo.
Sin caer en lo sensacionalista ni en lo infantil, podemos llegar a este nivel. No necesitas disfrazarte de Superman y que tu esposa sea la Mujer Maravilla para entretener o atraer a las personas. No, 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 no necesitamos caer en lo sensacionalista ni lo infantil. Porque sabes que McDonald's no vende hamburguesas, McDonald's vende emociones. La cajita feliz, así es como se llama. El niño pide una cajita feliz, saca la hamburguesa y saca el muñeco y se olvida de la hamburguesa. ¿Por qué? McDonald's no vende hamburguesas, vende emociones. Harley Davidson no vende motocicletas, Harley Davidson vende carreteras. Y ahí es un proceso de el planificador emotivo que tiene tu organización, que pueda ser atractivo para aquel que no conoce a Dios. Y definitivamente entender que la meta nunca es más importante que las personas. No levantes una represa de lo que es necesario que se derrame de tu vida sobre otra persona. Para guiar de verdad a otra vida, debemos estar dispuestos a renunciar a una parte de la nuestra. Las personas son importantes. Saca la basura que está en tu mente. Limpia tu cerebro de lo urgente para que trabajes en lo que es verdaderamente importante. Lo urgente siempre desplaza lo importante y para esto necesitas priorizar y convertirte en un estudioso de la conducta humana. Caminar por la vida definitivamente no es fácil. Mientras no aprendas a disfrutar el proceso, no podrás ver las cosas tan maravillosas que Dios te está tratando de enseñar con lo nuevo que está trayendo. Y definitivamente tienes que amar el proceso y observar el progreso. Para esto debes convertirte en tu autoespectador, hacer consciente tus emociones y qué es lo que provoca tus emociones. ¿Qué está provocando las emociones que estás sintiendo? Reconocerlas, identificarlas. Es por eso que el que conozcas muchas cosas no significa que estás aprendiendo algo nuevo. Te lo voy a repetir. El que conozcas muchas cosas no significa que estás aprendiendo algo nuevo. Los líderes necesitan ser estudiosos antes de ser líderes. Cuando el deseo de aprender se vuelve más fuerte que el deseo de querer más, entonces definitivamente tendrás la sabiduría necesaria para hacer más y te costará menos. Necesitamos conocer a nuestros equipos antes de poder conocer la manera en cómo dirigirlos, la manera en cómo guiarlos. No puedes definir una estructura en tu organización si no sabes cómo piensa tu gente. Es tan poderoso conocer cómo piensa tu equipo. Es tan poderoso saber cómo piensa tu gente, pero para eso tienes que conocer cómo piensas tú primero, cómo funciona el cerebro, cómo trabaja el poder del pensamiento o los modelos de pensamiento, la programación neurolingüística. Y hay algo que debemos entender para esto, es que la primera persona en la que debes influir es en ti mismo. Tú eres la primera persona que necesitas influir. Si no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Y para eso debemos conocer los pensamientos positivos y pensamientos negativos que trabajan en nuestra mente. Y aquí podemos observar los pensamientos positivos de la neurociencia. Lo que la neurociencia explica, que es poderoso y funciona. Pensamientos positivos o emociones positivas como la alegría, el optimismo, tranquilidad, todas las que aparecen allí, motivación, compasión, empatía, perdón, gratitud. Esto o estas emociones, al momento de generarse en nuestra vida, estas emociones generan dopamina y oxitocina, que es la hormona de la creatividad, que esta hormona de la creatividad nos ayuda entonces a crear solución de problemas, nos lleva a trabajar en la resolución de problemas. Por eso las personas alegres siempre encuentran una vía positiva de resolver problemas. Los líderes no traen problemas, los líderes traen soluciones. Y las emociones negativas como el miedo, la angustia, la duda, la inseguridad, el estrés, que muchos líderes conocemos esta emoción como el estrés, el rencor, baja estima, pesimismo, desesperanza, envidia, rabia. Esto genera una hormona que es el cortisol, la adrenalina, que esto nos bloquea. Esta hormona bloquea el pensamiento, bloquea la mente y esto nos lleva a una enfermedad. El exceso de cortisol en nuestro cuerpo nos lleva a padecer obesidad, migraña, úlcera, un sinnúmero de enfermedades por no conocer el funcionamiento del pensamiento. El cambio de mentalidad no ocurre hasta el momento que entregamos nuestra voluntad a Dios. Romanos 12:2 lo dice,
que para comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es necesario una renovación de nuestro entendimiento, es decir, una reprogramación. El cambio comienza en mi mente. El cambio trae beneficios y para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Es una frase que necesitas aprender. Para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Nada en tu entorno va a cambiar si tú no eres el primero que cambias. Y para eso necesitas determinar la responsabilidad. Determinar el arte de determinar lo que comienzas. Responsabilidad, la habilidad de responder, determinar la responsabilidad. Para esto tienes que hacerte cargo. Hazte cargo de lo que Dios te ha dicho que debes de hacerte cargo. Y para esto te quiero regalar un principio que funciona en todo liderazgo y te lleva a potencializar tu mente. 100% compromiso, 0% expectativa. Esto lo aplico en mi equipo de líderes. Esto trabajo con cada uno de ellos. Les enseño que ellos necesitan comprometerse 100% sin tener nada de expectativa. La expectativa nos lleva a especular, a vivir más en el futuro que en el presente. ¿Qué sucederá si yo hago? ¿Qué pasará si no lo logro? ¿Qué sucederá si yo entonces trabajo en esto? No vivas tanto en el futuro. Necesitas trabajar en el aquí y en ahora. Con demasiada frecuencia escucho esto en muchas organizaciones. Gente que dice, estoy demasiado frustrado porque no puedo encontrar a nadie que invierta en mí. No puedo encontrar a alguien que me dé cobertura, que me ayude a comprar unas bocinas y un micrófono para entonces yo predicar la palabra de Dios. Eso es tan básico. Necesitas saber influenciar a través de modelos de pensamientos y para eso necesitas liderar tus pensamientos, liderar tus emociones y liderar tus acciones. 3 puntos claves para el desarrollo de tu liderazgo, para tu modelo de pensamiento, conocerte más a ti, liderarte más a ti. Necesitas liderar tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás dejando entrar en tu mente? ¿Cuáles son esas voces asesinas que están entrando en tu mente para dominar el resto de tu cuerpo? Lidera tus pensamientos para luego entonces liderar tus emociones. ¿Cuáles son las emociones negativas y cuáles son las emociones positivas? Tienes la decisión y la elección en tu mano para luego entonces liderar tus acciones.